Hola, buenas tardes. Bueno, en este corto mensaje que quiero transmitir es porque yo fui trinitario mucho tiempo, eh, o no mucho tiempo, digamos 8 años larguitos junto con mi esposa. Nos estuvimos congregando en una iglesia interamericana, una iglesia trinitaria, y en ese tiempo yo estuve rechazando muchas veces el bautismo en nombre de Jesús. Siempre que me hablaban del bautismo en el nombre de Jesús, siempre me pegaba de Mateo 28:19, porque fue Jesús el que mandó. O si no, sacaba como excusa que el bautismo en nombre de Jesús era para los judíos, porque ellos fueron los que mataron a Jesús. Pero gracias a Dios que esto no es por teología, esto no es por muchos estudios seculares, esto es por revelación del Espíritu Santo. No estoy desechando la teología, no, la teología he aprendido mucho de muchos hermanos teológicos que estudian la teología, teólogos, eh, y quiero en esta hora dar una breve explicación cómo voy entendiendo que lo que me estaban diciendo acerca del bautismo en nombre de Jesús, eh, que me decían que aquellos que mataron a Jesús fueron los judíos y que por eso ellos necesitaban ser bautizados en el nombre de Jesús, porque ellos no conocían al Hijo, ellos solamente conocían al Padre y al Espíritu Santo, pero no conocían a Jesús y tenían que identificarse con Jesús porque si no, no recibían a Jesús. Pero resulta que estudiando la palabra del Señor, Dios es tan bueno, por eso dice que Jesús dijo que la palabra que él hablaba era espíritu y son vida, porque esa palabra sí penetra. Cuando uno le da cabida a la palabra de Dios y deja de poner tantos preconceptos, eh, Dios entra en nuestros corazones y obra de una manera especial. Y quiero leerles un texto base donde quiero centrarme en esta hora, y se encuentra en Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 20, verso 17 al 19, donde dice la palabra del Señor: subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. O sea que hasta aquí Jesús está diciendo, sí, lo iban a tomar, ¿quién? Los principales sacerdotes, los escribas, o sea, los del pueblo de Israel, los judíos, aquellos que iban a aprenderlo cuando Judas lo entregó. Pero dice la palabra del Señor: y le entregarán a los gentiles. Oiga esto: para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen. Porque a veces, o sea, me quiero referir en esto porque a uno le dice, no, pero es que Jesús fue el que dijo allá en Mateo 28:19 y Pedro fue el que dijo allá en Hechos 2:38 el bautismo. Entonces le creemos a Jesús. Pues amigo trinitario que me está viendo en esta hora y está escuchando, yo espero que usted le crea a Jesús en esta escritura. Porque le creen a Pedro cuando les conviene. Así como hacía yo, le creía a Pedro cuando me convenía. Porque Pedro en Hechos 2:36 empieza a hablar y dice que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, Pedro parece que trae una contradicción con Jesús nuevamente. ¿Por qué? Porque ahora Pedro dice que fue la casa de Israel que le crucificó y Jesús dijo que los gentiles. Y también conseguimos la misma historia donde Jesús dice, Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dijo, en el nombre de Jesús. Entonces aquí es donde algunos dicen, no, es que ustedes le creen a Pedro y desechan ese pedacito del bautismo. Pero entonces agarran Hechos 36 y le creen a Pedro, ¿cierto? Entonces ahí es donde está el problema, la dificultad. Entonces Jesús está diciendo, y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen.
Así que, amigo, ¿quién levantó la mano contra Jesús para clavarlo en la cruz del Calvario? Fueron los romanos, los gentiles. ¿Quién traspasó su costado? Fueron los gentiles. ¿Quién puso la corona de espina en su cabeza? Fueron los gentiles. Así que aquí se cae todo argumento trinitario que me habían enseñado. ¿Y sabes por qué acontece esto? Jesús nos los explica en la palabra. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 18, verso 29. Dice la palabra: entonces salió Pilato a ellos, a los judíos, cuando llevaron a Jesús, y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Verso 30 dice: respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Note lo que dice el 31. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y el 32 termina matando por completo todo argumento trinitario contra esto. Y dice: para que se cumpliese, verso 31 dice: entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. O sea que los judíos no podían levantar la mano contra Jesús para matarlo. ¿Sabe por qué? Porque ya Jesús había establecido, y por eso dice el verso 32, dice: para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Dónde lo dijo? En Mateo capítulo 20, verso 17, dijo que eran los gentiles que le iban a matar. Así que por eso los judíos, Pilato les dice: júzguenle ustedes según vuestra ley. Y ellos dicen: a nosotros no nos está permitido darle muerte a nadie. ¿Sí? Y eso era para que se cumpliese la palabra que había dicho Jesús, dando a entender de qué muerte iba a morir. Oiga, la palabra de Dios es muy hermosa. La palabra de Dios, cuando uno la empieza a entender, verdaderamente uno le dispone el corazón al Señor. Empieza a caerse todo argumento que viene contra la palabra del Señor, todo argumento que se levantó en concilios y todas estas cosas. La palabra de Dios lo deja claro y deja estas cosas por el suelo. ¿Sí? Pero mire lo que dice Lucas. La palabra dice: y estaban los principales sacerdotes. Recuerde que la palabra dice que lo escarnecieron. ¿Para qué? Para que lo escarnecieran, se burlaran. Eso es escarnecer, es burlarse con vehemencia de una persona. Entonces dice: y estaban los principales sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia, con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió e enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque estaban antes enemistados entre sí. Ahora, ¿por qué se hicieron amigos? Por causa de Jesús. ¿Sí? Porque cuando Pilato oyó hablar de que estaba en la jurisdicción de Herodes, se lo envió. Pero tenía que ser así porque ya estaba profetizado en el Salmo capítulo 2, verso 1 y 2, donde dice la escritura del Señor. Y estoy siendo breve para que usted pueda entender esto. No es para tirarle sátira, ni mucho menos, como yo decía, cuando un pentecostal, un unicitario se paraba a predicar en la esquina, en las calles, lo primero que decía: ya vienen esta gente a tirar sátira, a tirar puya, se creen los únicos salvos. Pues créame que si usted no se bautiza en el nombre de Jesús y persevera hasta el fin, creyendo que Él es Dios sobre todas las cosas, sí se va a perder. Pero dice la palabra del Señor esto, Salmos, dando a entender por qué se hicieron amigos Herodes y Poncio Pilato en aquel tiempo. Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Salmos capítulo 2, verso 1 y 2.
Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Así que aquí se cumple. ¿Por qué se reunieron? ¿Por qué se unieron los reyes de la tierra? Pedro lo explicó de una manera tan clara que a nosotros no nos puede quedar dudas de por qué el bautismo en el nombre de Jesús es para todas las naciones. Hechos capítulo 4, voy a leerlo desde el verso 25. Hechos capítulo 4, verso 25, dice la palabra de Dios. Pedro testifica o confirma lo que dijo el salmista. Dice que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahora dice, verdaderamente, quiere decir, esto se cumplió. Aleluya. Esto se ha cumplido. Ese verdaderamente quiere decir, se cumplió todo lo que el Señor dijo, que se iban a reunir los reyes de la tierra y que los príncipes iban a consultar unidos contra el Señor y contra su Cristo. Se ha cumplido. Aleluya. Y dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato. Oiga esto, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y la casa de Israel. Aleluya. Se unieron. ¿Quiénes? Tenía que ser así. Así que aquí el cuento de que fueron los judíos solamente que mataron a Jesús, eso se cae en tierra, eso se va al piso. Usted puede quizás comentar el video y puede decir muchas cosas, pero no tiene argumento para querer cambiar lo que está establecido en la palabra de Dios. Estas fueron de las cosas que a mí me hicieron llegar totalmente a aceptar el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. Porque siempre me aferraba, ya con este entendimiento un poco abierto, me llama la atención lo que dijo Lucas. Lucas en el capítulo 1, escribiéndole a Teófilo, dice que muchos habían tratado de poner en orden las cosas sucedidas, pero que a él le pareció bien investigar con diligencia y escribírselas a Teófilo para que entendiera la verdad de los hechos. Así que Lucas, que fue el que investigó con diligencia, con esmero, con esfuerzo, nos dice en el capítulo 24, en el verso 45, habla de el mismo acontecimiento de Mateo 28, del 16 en adelante. En Lucas capítulo 24 también nos habla del verso 36, el mismo acontecimiento. Dice que estando ellos en las puertas cerradas, Jesús se puso en medio y ellos pensaban que veían espíritu. Y Jesús les dijo, no temáis, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Pero ¿sabes qué es lo que es interesante? Dice que en el verso 45 les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que ahí tenía que comenzar el evangelio del Señor. Jerusalén fue el mandamiento del Señor, tenía que empezar por su casa, pero que de ahí se iba a extender a todas las naciones. Por eso el día de Pentecostés, cuando Pedro está predicando el evangelio, cuando la gente le pregunta, ¿qué varones hermanos, qué tenemos que hacer? Él enseguidamente, sin dudarlo, lleno del Espíritu Santo, porque hay personas que creen que solamente fue Pedro el que habló, pero resulta que el Espíritu Santo habló por boca de Pedro, y Jesús les había dicho a ellos, cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a recordar todo lo que yo les he dicho. Así que todo lo que Jesús dijo, ahora póngale atención y esto,
Resulta que Jesús, después de la resurrección, se apareció durante 40 días a sus discípulos que él había escogido y les hablaba acerca del reino de los cielos. En esos 40 días, ¿usted cree que Jesús no les explicó bien a ellos? En esos 40 días, ¿usted cree que usted sabe más que los discípulos que estuvieron con el Señor? Negativo. Por eso tocó de dar vuelta y decirle: Señor, verdaderamente yo he estado chocando con tu palabra, he estado verdaderamente frustrado buscando salvación donde no había, pero hoy he entendido realmente por la palabra de Dios, vuelvo y digo, sin tener que estar buscando estudios teológicos, sino que la misma palabra, por la guía del Espíritu Santo, me ha dado a entender esto. Gracias al Señor Jesús. Así que cuando Pedro predicó, no estaba solo, estaba acompañado de muchos y fuera de eso lleno del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús les abrió el entendimiento, Pedro pudo predicar el arrepentimiento y el perdón de pecado ahí en Jerusalén, en el nombre de Jesús. Por eso dijo: arrepentíos, y arrepentido es arrepentimiento, y bautícese. Va primero uno, arrepentimiento, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre. Dos cositas: arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre, para el perdón de los pecados. Mire, arrepentimiento, nombre, perdón de pecados. esto es muy maravilloso. Uno dicen que de pronto no, ahí no habla de bautismo, pues ahí está hablando del bautismo totalmente. Porque dice la palabra en Hechos capítulo 8, verso 12, que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre, ojo acá, de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Así que todo el que crea el evangelio, el que quise creer el evangelio, va a aceptar ser bautizado en el nombre de Jesús. Si usted no acepta ser bautizado en el nombre de Jesús, no ha creído al evangelio. Solamente está viviendo una farsa, está viviendo un engaño, pero todavía no ha aceptado realmente la salvación de su alma. Dios me los bendiga y Dios los guarde. Y créalo que por la palabra vimos que no fueron solamente los judíos. Los judíos decían: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Y decían: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestra generación. Decían los judíos. Pero Jesús dijo que eran los gentiles que le iban a levantar la mano contra ellos. Así que los judíos que hicieron, tomaron a Jesús, lo llevaron a Poncio Pilato, lo entregaron, y por eso dice que se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y la casa de Israel. Dios les bendiga y Dios les guarde.